Hola, ¿qué tal? Tenemos aquí con nosotros a Arturo Galindo, ex codirector del Banco de la República de Colombia. Es un placer, muchas gracias por asistir a estas entrevistas. Muchas gracias, Pablo. El gusto es mío. Bueno, evidentemente hay muchos temas que nuestra audiencia estará interesada en conocer de alguien con tanto conocimiento en lo relativo a la política monetaria. Y yo quería preguntarte, en primer lugar, que estamos viviendo un momento pues probablemente histórico, ¿no? A raíz de lo sucedido por el coronavirus a principios del año pasado. En el caso concreto de Colombia, lo que eran las tasas de crecimiento en términos de PIB que se registraban estaban en torno al 3% antes de la crisis, y al igual que ocurrió en la mayoría del mundo, pues Colombia atravesó por una fuerte recesión durante el año 2020, de la que parece que está saliendo con mucha rapidez. La primera pregunta que me gustaría hacerte es: ¿qué pronósticos tenéis en términos de PIB para este año 2021 y 2022? Sí, muy bien, Pablo, muchas gracias. Mira, sí, el año pasado definitivamente fue un año completamente inusual en el mundo. O sea, en Colombia pues se dio una contracción enorme, alrededor del 6,8%, también una cifra eh, casi que sin precedentes pues, en la historia económica del país. Y como bien dices, la recuperación viene dándose. De hecho, hacia finales del año pasado esperábamos que la contracción fuera a ser más grande que el 7%. Y al final los mismos indicadores de actividad económica nos dieron pues una sorpresa bastante positiva en la medida pues en que en los últimos 2 trimestres del año vimos una economía eh, significativamente más dinámica de lo que esperábamos, en especial dadas las condiciones. Ahora, hacia futuro, todavía hay mucha incertidumbre. O sea, si bien eh, ya ha pasado una parte importante de la pandemia, eh, creo que todavía falta muchísimo para poder resolverse todo el tema de salud. O sea, recién hace unas semanas Colombia volvió a tener otro cierre con toques de queda durante el fin de semana y todo eso pues obviamente teniendo grandes impactos sobre la actividad económica. Entonces, de momento, digamos, yo estoy bastante alineado con los pronósticos que hacen los mercados. Están pronosticando alrededor de 5% de crecimiento para este año, un poco menos para el 2022, alrededor de 3,6, 3,7. Eh, digamos, me parece que son números pues bastante sensatos dadas las grandes fuentes de incertidumbre que todavía hay. O sea, incertidumbre tanto en dirección positiva, o sea, de golpe en el mundo avanzado la recuperación también se da más rápida de lo que estamos esperando y eso puede tener impactos favorables pues sobre el crecimiento de Colombia, pero también pues hay muchos riesgos a la baja. O sea, en parte también, si hay una recuperación muy rápida en el mundo avanzado, eso puede implicar que haya unas reversiones en las políticas expansivas en el mundo avanzado, suban tasas de interés, tengamos salida de capitales y que nos frenen un poco nuestro crecimiento. Y al tema pues de incertidumbre, que yo diría va por el lado negativo en el caso específico de Colombia, se suma el de la reforma fiscal, que va a tener que empezar a trabajar muy pronto el Congreso. Ahí hay un hueco bastante importante que hay que llenar y va a ser una discusión seguramente pues cargada de elementos políticos que ojalá pueda llegar a feliz término. Bueno, me parece un comentario muy adecuado a la siguiente pregunta que te quería hacer, que habla un poco del nivel de endeudamiento en el que estamos incurriendo prácticamente a nivel mundial. Yo creo que las economías desarrolladas, el problema es como más visualmente más claro, ¿no? Tenemos desde Japón con unas deudas sobre el PIB extraordinariamente altas desde hace ya muchas décadas, pero luego hemos visto cómo se han roto un poco las normas de juego en términos de déficits a raíz de esta pandemia, ¿no? Y cómo Estados Unidos pues, se ha embarcado en una emisión brutal de nuevo dinero para financiar políticas fiscales necesarias para combatir pues, el desastre económico
que ha supuesto el COVID-19, y en Europa no nos hemos quedado a la zaga. Todo el mundo parece que entiende que es el momento de no ser austero, de apoyar la recuperación económica, pero lógicamente eso tiene pues un riesgo desde el punto de vista de unas cuotas de endeudamiento muy elevadas. Y como bien dices, la pregunta aquí sería a partir de qué momento o de qué forma vamos a volver a un equilibrio presupuestario que sea razonable y que permita tasas de crecimiento futuras, pues como antes de esta crisis. Sí, sin duda, esa yo creo que es una gran preocupación que tiene que tener cualquier analista en este momento. O sea, los muy altos niveles de endeudamiento que estamos viendo en el mundo avanzado, pues de momento vienen acompañados de tasas de interés muy bajas. Y esa combinación de deudas altas con tasas bajas funciona por un tiempo para mantener la sostenibilidad de las deudas, pero eventualmente esas tasas se van a revertir. Y eso pues lo estamos viendo ya en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, si miramos el diferencial de rendimientos de los bonos del Tesoro de entre 30 años y 2 años, hace un año eran solo 120 puntos básicos. Los últimos datos de ese mismo indicador ya va por el orden de 220 puntos básicos. O sea, estamos hablando de 100 puntos básicos más altos en un año. ¿Eso qué puede haber detrás de eso? Puede estar justamente el tema de que se están empezando a materializar expectativas de inflación asociadas pues con la gran expansión que ha habido en parte pues en respuesta a la crisis. Entonces pues sí va a llegar un punto en el que las tasas de interés eh, van a revertirse y ahí pues se va seguramente a generar una gran presión para comenzar a desenrollar o más bien volver a enrollar todo el enorme despliegue fiscal que se hizo a lo largo de la crisis y eso pues seguramente va a llevar a tasas de interés más altas, una contracción pues en ese mecanismo de impulso de actividad económica pues que es el mecanismo fiscal, puede tener potenciales desaceleraciones sobre la actividad económica también en el mundo avanzado, cosas que pues obviamente en el mundo emergente nos pueden golpear. Y desde el punto de vista de lo que sería el Banco de la República, ¿qué crees que pesa más en este momento? La reversión del nivel de inflación que está en niveles bajísimos históricamente, o la tasa de crecimiento. Lo digo porque cuando uno escucha a Powell, por ejemplo, presidente de la Reserva Federal, da la sensación de que está siendo muy laxo a la hora de acometer cambios en la política monetaria porque la inflación inicialmente pueda superar lo que antiguamente era su objetivo, ¿no? Parece que está más centrado en conseguir que vuelva la tasa de pleno empleo, que de alguna manera apuntalar la recuperación económica y quiere soslayar el efecto de la inflación al menos los primeros trimestres. ¿Creéis que en Colombia se puede ver algo similar o el movimiento de las tasas de interés en Colombia va a estar más ligado a la evolución de la inflación que a la recuperación económica? Pablo, yo creo que en Colombia el tema central que guía la política monetaria, eh, más que la inflación que se está observando, es la inflación esperada. Entonces siempre hay una batería de indicadores para ver hacia dónde van las expectativas de inflación. El Banco de la República tiene una meta, un horizonte de 2 años y una meta a cumplir pues, durante ese horizonte. Esa meta, perdón, es 3%. Entonces, a lo largo de toda la pandemia, si bien la inflación, la inflación que se ha ido registrando, como tú bien dices, es históricamente baja. Las expectativas de inflación, tanto para el 2021 como para el 2022, se mantienen bastante ancladas alrededor de la meta. O sea, para el 2021 están como por el orden de 2,7%, para el 22 marginalmente por encima de 3%. Entonces, ese es un indicador clave para la Junta del Banco. Eh, yo pensaría que el banco, dadas las condiciones de riesgo que tiene la economía colombiana y en buena parte pues, los riesgos que vienen por el lado fiscal, yo pensaría que
que la Junta no va a ser más expansiva su posición actual. O sea, yo creo que se van a quedar eh, un rato en la tasa de 1,75 antes de comenzar a subirla, porque desde luego si la actividad económica repunta y repunta mucho y eso se empieza a reflejar en mayores expectativas de inflación, pues posiblemente ahí tengan que revertir un poco la postura expansionista que tomamos pues tan agresivamente el año pasado. En ese sentido, y haciendo alusión a lo que me has comentado del diferencial existente en lo que llamamos steepening de la curva, ¿no? El diferencial entre los plazos cortos y los plazos largos de la curva en Estados Unidos ha sido muy llamativo, como los plazos cortos siguen anclados un poco a los tipos de interés que fija la Reserva Federal, los plazos largos se han movido, los bonos claramente a la baja, hemos visto cómo los tipos de interés a 10 años en Estados Unidos marcaban hasta hace poco como unos 70, unos 75% de subida, cuando venían del 0,50 aproximadamente hace un año. Mi pregunta aquí es, como tú bien dices, los bonos están reaccionando a una expectativa de inflación. Todavía no hemos visto realmente que se traslade a datos. Mañana precisamente se va a publicar el CPI en Estados Unidos. ¿Qué ocurriría, en tu opinión, o qué crees que podría ser el movimiento de la Reserva Federal? Porque al final muchos otros bancos centrales en el mundo replican la política monetaria estadounidense. ¿Qué pasaría en el supuesto de que empecemos a ver que los datos de, por ejemplo, de coste de producción, que han sido más altos últimamente, vienen anteriormente ya por temas de materias primas que han subido bastante a lo largo de los últimos meses? Si se traslada esto realmente a datos de inflación como tal, datos core, ¿crees que hay alguna probabilidad de que bancos centrales como la Reserva Federal puedan optar por controlar la curva de tipos como hace un poco Japón? ¿O te parece una postura muy agresiva? Yo creo que es muy agresivo. Yo no creo que eso vaya a suceder, Pablo. Yo creo que eh, le darán un tiempo a ver cómo va a evolucionar la inflación en caso de que eso llegara a suceder, pero creo que ya han manifestado un compromiso, o más bien han manifestado repetidamente el compromiso de que van a mantener las tasas bajas al menos durante este año. Entonces yo no pensaría que vaya a haber un movimiento fuerte o que haya un movimiento de tasas a lo largo del 2021, pero muy seguramente, y dependiendo pues de la presión que lleguen a ver por el lado inflacionario, pues seguramente sí van a tener que recoger su postura expansionista, o ya sea muy a finales de este año o a principios del próximo. ¿Y no crees que vayan a intentar intervenir el mercado de deuda para evitar esa subida de coste de financiación a través de la caída del precio del bono? Podría pasar, pero lo veo muy arriesgado. No creo que ese sea el tipo de señales que ellos quieren enviar en este momento. Ok. Bueno, otro de las preguntas que te quería hacer, ya sé que en este caso es un tema más global, pero aquí en Europa se habla mucho de si el proceso de endeudamiento que hemos llevado a cabo para salir de esta crisis puede penalizar el crecimiento futuro, ¿no? Yo no sé qué opinas tú al respecto. ¿Crees que hay una relación directa entre el nivel de endeudamiento de un país y la capacidad de crecer a futuro, o no necesariamente? Mira, yo pensaría que sí. De hecho hay muy buen trabajo académico en ese sentido. Estoy acordándome de un paper de Hugo Panizza y unos coautores de él de hace un poco menos de una década tal vez, en el que justamente lo que miraban era esa relación entre los niveles de endeudamiento y crecimiento. Llegaban a un punto, pues básicamente en el que mostraban como que había cierto tipo de curva y que a partir de ciertos niveles de endeudamiento, digamos, ya se empezaba a castigar el crecimiento, lo cual pues tiene bastante sentido en la medida pues en que tiene que haber algún límite en el cual los niveles de endeudamiento pues empiezan a traducir en mayores primas de riesgo, mayores tasas de interés, y a través pues de esos canales vas a tener pues desestímulo de la inversión, desestímulo al consumo de corto plazo, etcétera, pues que te llevaría pues a una desaceleración de la actividad económica. O sea,
si eso no llegara a suceder, pues básicamente todos los modelos que tendríamos están mal. Tendríamos un grave problema, tanto a nivel de los bancos centrales del mundo como de los ministerios de finanzas del mundo. Entonces yo sí creo que llegas a un nivel en que el mercado deja de tolerar tus altos niveles de endeudamiento y eso se empieza pues ya a traducir en tus primas de riesgo, tasas de interés y pues a través de ese canal en el resto de tu actividad económica. Ok. Mira, ahora te quería preguntar si te parece por un tema más concreto de lo que sería la evolución de uno de los parámetros que siempre a la ciudadanía pues, le importa, ¿no? Es el precio de la vivienda. No conozco muy en detalle, si me estoy confundiendo con los datos que te estoy dando, por favor, corrígeme, pero tengo la sensación cuando he buscado en Trading Economics y en algunas otras fuentes que el precio de la vivienda en Colombia ha subido muchísimo durante las últimas 2 décadas. La pregunta aquí sería, ¿se le puede denominar a eso burbuja inmobiliaria? Ya sé que es un tema que asusta mucho, pero o hay un fundamento detrás que justifique esa subida de precios y que no haya que preocuparse por ello. Mira, yo creo, sí ha habido un crecimiento bastante importante de los precios. Acá justamente tenía los datos a mano. O sea, si uno mira las últimas 2 décadas, en términos nominales, el precio de la vivienda usada ha crecido 400%, en términos reales 100%. Siempre, digamos, son números significativos para cualquier activo. Ahora, pero creo que hay que tratar de contextualizar un poco de dónde vienen esos números. En parte, pues si tú miras, si empiezas a medir desde principios de los 2000, pues viene desde la crisis del 98, que en buena medida la crisis del 98 en Colombia se sintió pues muy duro en el mercado de vivienda, particularmente pues en el crédito hipotecario, y a través de eso pues vinieron una serie de quiebras del sistema bancario. Fue una crisis pues bastante dura. Entonces realmente hace 2 décadas pues veníamos de un nivel muy, muy bajo, y después en la primera década de los 2000 pues empezó a darse una recuperación bastante fuerte, en parte pues como rebote a esa década, a esa crisis. En los últimos 10 años, en términos reales, esos precios han crecido alrededor del 50%. Igual siguen siendo números bastante importantes. Una burbuja, yo no estaría tan seguro. No, de hecho, pues cuando estaba en el banco no era un tema que nos estuviera, digamos, que nos desvelara. O sea, obviamente era un tema pues para estar monitoreando, pero lo que veíamos en ese momento es que se está dando una dinámica muy fuerte por el lado de la oferta de vivienda. Entonces, si tú vas a las principales ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, está inundado de proyectos nuevos, seguramente pues estimulado por esos altos precios, pero que contribuirán a que haya cierto mecanismo de corrección en esos precios. Colombia, como muchos países emergentes, no tiene mercados de capitales muy, muy profundos y muy desarrollados. Entonces, realmente la vivienda es uno de los principales activos en los que ahorran los colombianos. Entonces, es muy usual, pues, que si tú ves que tienes caídas en tasas de interés, caídas en rendimientos de instrumentos financieros, digamos, en cualquier parte del mundo, pues tú lo que sueles ver es que esa caída, pues, se refleja en incrementos en el precio de un sinnúmero de activos. En Colombia, no es que tengas ese sinnúmero de activos, sino que tienes un gran énfasis en vivienda. O sea, los colombianos ahorramos en ladrillos, por ponértelo de esa manera. Entonces yo creo que eso va también muy acompañado con el ciclo de tasas de interés, que si bien pues en este momento vamos en una bajada, pues igual eso se va a revertir. Y yo pensaría que tanto la combinación de una reversión en la trayectoria de las tasas de interés, con la materialización de la gran cantidad de proyectos nuevos de construcción que tiene el país, pues va a llevar a que se aplane pues un poco también esa curva de precios
de la vivienda. Sí, bueno, nosotros aquí en España, si te sirve de algo, tenemos mucha costumbre de invertir en el ladrillo. Por desgracia, tuvimos que padecer lo que ocurrió después del 2008 y es cierto que, por ejemplo, ahora hay mucha gente que cuando te pregunta en qué invertir, casi acudes a la bolsa como única alternativa. Aquí muchos bonos europeos están en tasas negativas, lo cual hace que uno de los mercados naturales para el inversor conservador ya no exista. Hay muchas veces que uno va a parar al único mercado posible, ¿no? Y eso siempre, pues bueno, tiene cierto riesgo porque no siempre se casa el tipo de activo con el perfil del inversor, pero bueno, eso es otro tema ya. De acuerdo, y ahí hay un tema importante con eso de la vivienda, es que, eh, como te decía, la crisis del 98 a Colombia la golpeó muy fuerte por el lado hipotecario. Y era un mercado bastante profundo en el país, pero un mercado de alguna manera bastante regulado también, entonces desregulado. O sea, tenías pues eh, eh, hipotecas, o sea, gente pues que podía financiar el 100% de la vivienda con hipoteca, tenías muy mala calificación de riesgo de los deudores, o sea, tenías como todos los elementos para que una fluctuación en los precios de la vivienda pudiera terminar rompiendo tu sistema financiero, que fue justamente lo que terminó sucediendo a finales del siglo pasado. Y a raíz de eso, pues también se tomaron bastantes medidas regulatorias justamente pues para evitar que ese tipo de cosas se materializaran. Entonces yo diría que hoy en día también tienes un crédito de vivienda mucho más sano, mucho mejor provisionado, mucho mejor asignado también que el que tenía el país hace poco más de 20 años. Sí, eso suena muy bien porque la verdad es que aquí, por ejemplo, en España también la situación de los bancos a día de hoy es muy distinta que la que atravesaron después de la crisis 2008 y por lo que tú me dices, la crisis subprime en Estados Unidos en 2008 la vivisteis vosotros de alguna manera una década antes, ¿no? Por más o menos mismo tipo de patrón, de inseguridad, de concesión sobre un valor que era cuestionable, ¿no? De valor de la propia vivienda y muchas veces sin hacer los exámenes adecuados, ¿no? Respecto a la capacidad de ese individuo de devolver el crédito en el caso de que las cosas se tornasen feas. Sí, sí. Y para sumarle a Colombia, ahí venías también de un boom del narcotráfico de finales de los 80 y principios de los 90, que, que ahí sí tenías una burbuja en el precio de la vivienda. Eso sí disparó exageradamente el precio de la vivienda. Vale. Y la última pregunta que te quería hacer es referente a la divisa. Bueno, ya sabes que siempre yo te diría que Latinoamérica ha estado siempre en el foco de atención cuando surgen problemas o crisis financieras, pues las divisas emergentes tienden a tener un comportamiento muy volátil, ¿no? Eso es algo que llevamos viendo a lo largo de las últimas décadas y he estado mirando cómo el peso colombiano pues ha tenido o ha sufrido bastante contra el dólar respecto a cómo cotizaba en 2012-2014. La pregunta es, a medida que se vaya recuperando la estabilidad económica a nivel global, ¿qué sensación te transmite a ti? ¿Crees que se van a recuperar las valoraciones de las divisas emergentes y en concreto el peso colombiano o la tendencia contra el dólar, esa tendencia parece un poco estructural a devaluarse, ¿crees que va a continuar con el tiempo? ¿Qué te atreverías a pronosticar? Digo, simplemente tendencialmente, no hablando de niveles concretos. Sí, mira, no, yo creo que acá hay un factor que va a ser muy relevante para ver qué va a pasar eh, con la tendencia de la tasa de cambio, y es cómo se resuelve el tema fiscal. Yo creo que ese es la gran situación que tiene ahorita en Colombia. Hay cosas que son comunes a muchísimos emergentes, la recuperación de la actividad económica en el resto del mundo, las tasas de interés globales, la recuperación en el precio de los commodities, en el caso de Colombia, pues particularmente el petróleo. O sea, yo creo que todas esas cosas son comunes a los países y eso pues ahí yo creo que vamos a ver cambios muy similares en las tendencias a futuro. Pero creo que en el tema de Colombia en particular y en particular en América Latina, es
cómo se va a resolver el tema fiscal. O sea, Colombia viene tuvo un downgrade el año pasado y en este momento pues está en el nivel más bajo de riesgo de inversión en todas las calificadoras, con outlook negativo en todas las calificadoras. Como te dije hace un rato, viene el gobierno, pues en estos días tiene que presentar una reforma al Congreso, una reforma que tiene que tener pues un componente tributario importante. O sea, se está estimando que para ser sostenible los niveles actuales de deuda que sobrepasan el 64% más o menos, sería necesario tener un aumento de más o menos 2 puntos del PIB en el déficit del país. Algo se puede hacer contrayendo gasto, yo creo que muy poco. El grueso va a tener que ser por la vía tributaria. Es un año preelectoral, es un país bastante polarizado políticamente en este momento y todas ellas y esas condiciones, pues esas características del ambiente del país se van a traducir en la discusión de la reforma tributaria. Creo que sin una buena reforma tributaria, el riesgo de perder el grado de inversión va a ser muy alto. Y de llegar a suceder eso, pues vamos a tener una tasa de cambio seguramente muy depreciada durante un buen periodo de tiempo, mientras el país logra resolver esa situación. Creo que si no sucede, y si se logra sacar una buena reforma tributaria, pues yo creo que ahí ya quedaríamos un poco más al vaivén de las condiciones financieras internacionales. Por un lado, pues una recuperación del precio del petróleo, que yo creo que ayudaría a apreciar, y después hay que ver qué pasa con las tasas de interés del resto del mundo, digamos, si eventualmente terminan subiendo, pues ahí tendrías una fuerza pues que te llevaría pues a una depreciación del peso. Entonces yo lo que te diría es dos escenarios, digamos. Uno en el que yo creo que vas a terminar con una tasa de cambio relativamente estable, que es el caso favorable, el caso donde se aprueba una buena reforma tributaria, y otro, pues el caso en que sí tendrías un peso sustancialmente más débil, que es el caso en el que no se logre pasar una reforma lo suficientemente buena y que eso se traduzca en la pérdida del grado de inversión del país. Sí, bueno, entiendo que es una preocupación lógica porque normalmente cuando se baja de investment grade, pues la capacidad de financiación en el mercado internacional pues se ve claramente afectada, ¿no? Y eso normalmente a los inversores pues es algo que les preocupa mucho. Bueno, Arturo, hemos tocado muchos temas interesantes. Muchísimas gracias por haber asistido al Investors Day de XTB. Ha sido un placer contar con tu opinión. Ojalá tengamos ocasión de coincidir más adelante en algún otro evento. Que vaya muy bien. Muchas gracias, un placer haber estado acá. Muchas gracias por la invitación y espero que se repita y podamos seguir conversando próximamente.